Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien, bienvenido a una nueva entrega del curso del método de bielas y tirantes. Vamos a empezar, ¿verdad? En este momento con la clase. Tenemos, ¿verdad? En aquí las dos hipótesis. Esta es la hipótesis número 1 y esta es la hipótesis número 2. Ambas están resueltas, lo hemos verificado, hemos revisado, ¿verdad? Hemos corroborado los resultados y tenemos resultados muy similares. Entonces están las dos hipótesis ahí ya, ¿verdad? Resueltas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Diseñar. Vamos a diseñar nuestros elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agarrar nuestra memoria de cálculo y vamos a decir, ok, empezamos diseñando, ¿verdad? La resistencia de los tensores de acuerdo al código ASTO. ¿Por qué vamos a aplicar el ASTO? Porque pues esta es una estructura de puente. Se trata del encepado de un pilote. Entonces, vamos a aplicarle el código ASTO, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para diseñar, ¿verdad? Nosotros debemos de indicarle cuál va a ser el material del acero que vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el acero de 420 megapascales. El material de concreto también debemos de indicarle. Muy bien, entonces, pues si nosotros revisamos para ver el material, pues se va a utilizar un hormigón de 30, ¿no? De 30 megapascales. Entonces vamos a colocar en ahí el hormigón de 30. Bueno, el diámetro del pilote es de 1 metro, ¿verdad? Y debo de colocar en aquí la fuerza de tensión de aquí del análisis. Entonces yo debo de indicar cuál es esa fuerza de tensión. Debo de indicar en aquí en ver en el software, analizar nuestro modelo y ver, ¿verdad? Cuál tensor se encuentra más solicitado. Entonces nosotros podemos decir en aquí, ok, quiero que me muestres los tensores. Este, por ejemplo, tiene 1658, este tiene 1700 y en esta dirección hay 3000, ¿no? Observes esta de aquí tiene 1600, aquí hay 1700, aquí hay 1600 y aquí hay 1500. Podríamos tomar unas 1752 o directamente 1800 kilonewton. O solución número 2, darle un acero para cada uno de los tensores. Para esta otra dirección tengo 3126 kilonewton, ¿no? Y aquí tengo 3500. Entonces aproximadamente 3500 es la solicitación más grande que hay en los tensores. En aquí, bueno, nosotros le podemos decir en aquí, ok, queremos ver, le vamos a decir unos 10 y 8. O sea que más o menos 3600, 3800 por aquí, en aquí unas 1600. Bueno, vamos a calcular el acero a lo largo, ¿no? Miren en aquí, son dos hipótesis, entonces lo que se tiene que hacer para cada uno de los tensores, encontrar pues o diseñar el tensor que está más solicitado. Entonces, qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Para cada tensor, para cada tensor, para cada tensor, yo lo puedo colocar, por ejemplo, en una vista XY, y ahí, por ejemplo,
ahí. Entonces, miramos pues. Tengo aquí, por ejemplo, este tensor que está aquí, está con 3126, 3100, 3500 y 3500. Yo podría decir en aquí, mira, para el acero longitudinal que va a ir aquí en esta dirección, pues asumir directamente el más crítico, en este caso 3500. Luego vengo a este lado y observo, y en aquí tengo 3600 y en aquí tengo 3800, en la hipótesis número 2. Entonces, concluyo que longitudinalmente esta es la solicitación más crítica en la hipótesis número 2. 3800. 3800 kilonewton. Y ya con eso uno dice, ok, puedo prevalecer ese área de acero o mantener ese área de acero a lo largo pues de todo, ¿verdad? De todo el ancho, hasta ahí, ¿no? De todo el ancho en aquí, ¿verdad? Del pilote. Siendo que el pilote pues puede estar en hasta esa magnitud y puedo repartir todo ese área de acero. Entonces, 3800. Ese es el máximo. Entonces, si colocamos en aquí 3800, ¿verdad? 3800. De aquí, de la hipótesis número 2, es la que está prevaleciendo. Y entonces nosotros queremos encontrar el área de acero, sabiendo que el Phi para la tensión, de acuerdo al código ASTO, es de 0,9. Entonces encontramos el número de área de acero, el número de barras de acero que se requiere. Y aquí me dice, mira, requieres 20 barras de acero. Entonces yo le digo, ok, vamos a trabajar con las 20, a ver cuánto nos sale. Si yo trabajo con 20, pues me sale 101.34 centímetros cuadrados. Y necesitábamos 159, ¿no? 100.52 y tenemos 101. Muy bien, le digo, ok, está un centímetro de más, no hay problema. Y por lo tanto, me dicen aquí, entonces la resistencia va a ser 434 toneladas y el Phi por PN va a ser 390 toneladas. Alguno dice, ok, ¿lo puedo ver en kilonewton? Claro que sí. Ustedes coloquen aquí kilonewton y ahí lo tienen. Entonces la solicitación era 3800 y estamos resistiendo 3830 kilonewton. Entonces son 20 barras de acero que se requiere. 20 barras. 20 barras de acero. ¿De qué diámetro? De 1 pulgada. Ah, muy bien. Entonces este es nuestro pilote. Y la flexión el tirante es este. Ese es el tirante y ese es el área de acero que estamos encontrando precisamente en esa dirección, ¿no? Entonces estamos encontrando el área de acero para esa dirección. Aquí está la hipótesis número 1. Y seguramente aquí tenemos la comprobación de esfuerzos y aquí también tenemos para la hipótesis número 2, ¿verdad? Y por aquí tenemos nosotros el armado de la sección, ¿no? Entonces, en la parte inferior se va a colocar 16 barras a cada 20, esta que es la transversal, y longitudinalmente, aquí está, ¿no?
si nosotros, ¿verdad?, apreciamos, van a ser 12 phi del 32 que se va a colocar en esta dirección, desde ahí hasta ahí. 12 phi de 32. Obsérvese, de 32 milímetros, ¿no? Nosotros podemos utilizar el 32 de 1 pulgada. En este caso, el de 1 pulgada, pues es el de 25. Y aquí en esta dirección, desde aquí hasta aquí, este tirante es de phi de 16 a cada 20. Y, ¿verdad? Ahí está toda la distribución que pues está asignando, ¿no? Entonces, el área de cero que ellos están proponiendo, de acuerdo aquí a la solución, son 12 barras del 32 en aquí, ¿no? En la parte más solicitada. Nosotros no estamos trabajando con 32 pulgadas, sino que estamos trabajando con el de 1 pulgada, pero podríamos decir 32 milímetros. Me sale 13 barras, y aquí al libro le sale 12 barras, ¿no? Del de 32. Entonces es un buen refuerzo, claro que sí. Es un refuerzo grande, ¿verdad? Pero eso es lo que se necesita. Y bueno, pues hay que darle lo que requiere. Bueno, uno dirá, ok, puedo utilizar el de 32, puedo utilizar el de 12. Ya uno pues decide. ¿Cómo va a ser la distribución? Ahí está el pilar. Entonces, en todo su ancho, ahí vamos a colocar esas 32 barras. Ahí, voy a borrar todos los dibujos. Entonces ahí irá, recuerden que este ancho es de 1 metro del pilar, no es tan chiquitito así como parece en este momento en la figura, pero es 1 metro, y en esos 1 metro pues se va a repartir esas 32 barras. En el resto no es que va a estar vacío, ¿no? Sino que también va a haber un refuerzo. Phi de 20 a cada 15 dice aquí, desde aquí hasta aquí va a haber un refuerzo. Uno puede colocar el refuerzo, este es un refuerzo secundario, el refuerzo primario es el que estamos colocando y el que estamos dimensionando. En esta dirección, por ejemplo, esta barra que está aquí, esa barra, dice que se va a repartir desde aquí hasta aquí, y lo están señalando ahí, clarito, con un punto, y te están diciendo, mira, esa barra tiene que ser de tantos. En toda esa dirección, en toda esa longitud va a ser 16, phi de 16 a cada 15, ¿no? Ahí clarito también están, ¿verdad?, indicando. Y en esta parte te están diciendo, desde aquí hasta aquí, esta barra que está aquí va a ser 12 barras del de 25. Entonces uno también lo puede diseñar. Claro, porque tenemos todos esos tensores. Miren, ¿cuánto tenemos en aquí? Aquí tengo 1658, en aquí tengo 1661, entonces le podemos dar unos 1660, ¿verdad? 1660 kilonewton. Entonces le digo aquí 1660 kilonewton. Y le digo, mira, vamos a utilizar barras del de 20. ¿Cuántas son? Son 14. 14 barras. Entonces vamos aquí, le decimos a ver cómo lo has encontrado y cuánto estamos encontrando nosotros. Estamos colocando el de 20. Aquí están asignando el de 25. Vamos a decirle aquí, ok, 25. Son 9. 9 barras. 9 barras para el de 25 en este
tirante. Aquí son 12 del 25, ¿sí? 12 del 25, nosotros estamos encontrando 9, ¿no? Bueno, ellos están utilizando otro área de otro código, ¿no? No están utilizando precisamente el Ashton, ¿verdad? Ellos están utilizando la instrucción del hormigón estructural. Enseguida les muestro. Muy bien. Entonces, esa norma, la que están utilizando es esta de aquí, la instrucción del hormigón estructural, pero en una versión más antigua, ¿no? Esta es una versión más reciente. Entonces, bueno, le decimos OK, le decimos listo, ¿verdad? Y podemos empezar a verificar cada una. Diseñamos esta, diseñamos todos los tirantes, ¿verdad? Los podemos calcular. Los podemos calcular. Por ejemplo, este de aquí me dice 12 barras del de 25. Entonces uno lo puede calcular. Uno saca, por supuesto, la más crítica y pues es nada más encontrar la cantidad de área de acero, ¿no? Uno encuentra y dice, ok, ¿cuánto hay aquí? En la primera hipótesis, ¿cuánto hay en aquí? En aquí, por ejemplo, tengo 1800. Entre 1700 y 1800, esta es la más... Aquí tengo 1900, ¿no? 1925. O sea, uno le dicen aquí, ok, a ver, que vamos con 1900. Y se requiere, dice, 11 barras del de 25. Y ahora aquí ellos han encontrado 12 barras del de 25, ¿no? Nosotros estamos encontrando 11, ellos 12. Y bueno, uno puede ir dimensionando así cada una de las bielas directamente, ¿no? De acuerdo a lo que dice el Ashton. Ecuación 5, 6, 3, 4, 1, 1, código Ashton, resistencia a los tensores. Y si están utilizando el Ashton RFD, página 437, ahí está, verá toda la referencia. Entonces, realmente muy sencillo agarrar y encontrar el área de acero requerido, ¿no? La fuerza, Φ, Fy, y ya está. Recordando que el valor de Φ para la tensión es de 0,9 y el valor de Φ para la resistencia de, de los nodos, de las bielas, 0,70. Entonces el diseño está correcto, ¿no? Así se puede ir dimensionando cada uno de los tensores. Si uno está dimensionando pues este tensor, entonces estás calculando el área de acero que va a ir en esa dirección, ¿no? Eso es lo que estás calculando. Si es que estás calculando este tensor, estás calculando este tensor, entonces estás dimensionando el área de acero que va a ir alrededor de ese tensor. Alrededor de ese tensor, o a veces no requiere más que una, puede estar dimensionando una estructura pequeña, pocas cargas, entonces una fila, una capa, etcétera, etcétera, de refuerzo, ¿no? Entonces, es pues el acero que va a ir alrededor del tensor, ¿no? Paralelo al eje tensor. Muy bien, entonces, realmente fácil, ¿verdad? No tenemos ningún inconveniente. Cualquier, ¿verdad? Cualquier tensor a la fuerza, el diseño. A la fuerza, el diseño, ¿no? A la fuerza, el diseño. Muy bien, entonces uno dice, ok, resistencia a los puntales. Entonces uno también tiene que evaluar los puntales. Entonces uno dice, ok, quiero ver cómo están mis puntales. Quiero ver cómo están, ¿verdad? La carga axial en los puntales. Y pues poderlos apreciar y determinar. Por ejemplo, aquí tengo 4200. 4200. A ver, vamos a volver aquí en las opciones, tolerancia, colocarlo por defecto.
A ver, en aquí. ¿Sí? Valores por defecto. Ya está. 4000, en aquí 4056, 4200, 2000. Y este otro de acá, 4480. Esta es la más solicitada. Y precisamente hacia ese lado está el momento, entonces ese debe ser el pilar, el tensor más solicitado. Aquí tengo, ¿ven? 4875. 4875. ¿Verdad? Ahí está. 4875. ¿Y cuánto es en aquí la 4875? Esta es. Entonces le vamos a decir en aquí, mira, es de 4875. Y le decimos, ok, la fuerza de tensión en ese, o ser ese que aquí estamos revisando este, que es la más cargada, y vamos a decirle, mira, mostranos la reacción. Mira que está sometido a dos tensores y es de 3687. 3687. 3687. Ahí está. Y tú decides en aquí utilizarle de 25, 32 milímetros. Ya uno decide ahí. Entonces, pues encontramos en la deformación unitaria de ese acero, ¿verdad? La deformación unitaria de ese acero. Entonces, sabiendo que el módulo del acero es de 29.000 K6 sobre el AST, la fuerza de tensión AST por E, vamos a encontrar la deformación unitaria de ese acero para esa fuerza. Luego, el esfuerzo en compresión FC sub U dice que tiene que ser este de aquí. Pero yo aquí tengo un ángulo. Tengo un ángulo. Y ese ángulo lo podemos determinar con el AutoCAD, lo podemos ver en aquí. Bueno, sería el ángulo 6,7. 6,7. Lo podemos ver en el AutoCAD, lo podemos ver desde aquí. Entonces, cualquiera, ¿no? El ángulo sería el 6,7. Entonces uno lo mira y tienes el 28.65. Entonces uno dice, ok, a ver, ¿por qué el 6,7? O será que este es el 6 y este es el punto 7, ¿no? Este es el 6 y este es el 7. Este es el 6 y este es el 7. Si nosotros vamos para la hipótesis 1, el 6 al 7, tenemos en la biela un ángulo de 27.27 grados. Si vamos en el otro, en la hipótesis 2, 6, 7, tengo 28.65. Entonces, ese es el ángulo que hay entre esa biela. En este caso estamos revisando para la hipótesis 2, entonces vamos a utilizar este ángulo de la hipótesis 2. 28.65, ángulo vertical, 28.65. También se lo puede determinar el AutoCAD y decir, ok, ¿cuánto es ese ángulo? Entonces uno le coloca 28.65. Con ello se determina la deformación unitaria longitudinal, que va a ser igual a el ES más el 0,02 por la cotangente de este ángulo que le acabamos de dar. Esto está en la ecuación 563332 del código ARS. Entonces uno dice, ok, ahí está, ese es el ángulo, esa es la fuerza del área de acero, y por lo tanto el FC sobre 0.8 más 170 dice que vale 9.25. Y dice que la resistencia
efectiva para el puntal dice que tiene que ser, nunca va a ser superior al 0.85 del FC. En el mejor de los casos va a ser 0.85 de FC. Obsérvese que en este momento para ese ángulo el valor del FCU baja a 9.25. Mira que si yo le subo esto y le subo por ejemplo a unos 60 grados, mira que mejora bastante la resistencia. Pero si trabajo con ese ángulo bajo, entonces la resistencia está bajando. La resistencia está bajando. Y nos queda una resistencia cilíndrica efectiva de 9.25 megapascales. Y esto está, reitero, en función de esta ecuación. Entonces, en el código ASTO se toma de esta manera, en el ACI de diferente manera. Entonces uno dice, ok, el área de acero equivalente va a ser igual al B1 seno área A sub S 2R coseno de tita por 0.62, que va a ser igual a 0.62. El ACS va a ser el área de acero equivalente por el B sub 1, que sería 0.62 metros al cuadrado. Ese es el ACS, donde el ACS es ¿verdad? El ACS es el área equivalente del puntal, ¿no? Del puntal. Entonces, uno dice, ok, ¿cuánto es la capacidad? La capacidad va a ser igual al FCU por el ACS. Entonces vamos a tener 6.53.55 toneladas de fuerza. De aquí, phi por P, por el FC, por el ACS, FY, ACS, tengo aquí 4806.91 kilonewton. Esa es la capacidad, 4.800. Y aquí está 4.875. Nos falta un poquito. Nos falta un poquito para esta norma. Puede ser que para esta norma las cosas estén bien hasta ese nivel. Pero para la norma, el AASHTO 2017 me dice, no, todavía te falta un poquito. Te falta un poquito. No es suficiente. Le falta. Le falta. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es este caso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, observen aquí cómo está la situación. ¿O qué es lo que estamos haciendo nosotros? Este es el diámetro de la pila. Este es el área de acero en el 4462. Y nosotros habíamos tomado ¿cuánto? 4.875. Bueno, en nuestro caso también está un poquito mayor porque nosotros también lo hemos determinado de otra manera, ¿no? Esta es la fuerza. Claro, eso es lo que nosotros hemos hecho de forma en el software. Pero ellos manualmente han encontrado pues un valor un poquito más bajo. 4.875 y ellos han encontrado, dice en aquí, 4.462. Claro, si le colocamos los 4.462 kilonewton, seguramente nos va a cumplir. Nos cumple. A nosotros, ¿verdad? A nosotros, debido a que hemos resuelto, ¿verdad? Aquí en el software, pues también hemos adoptado una altura. Entonces nos sale pues un valor ahí de carga axial 4.875. Pero bueno, ese valor de la carga axial puede ser cualquiera. Realmente es el valor del que nosotros debemos de resolver. Debemos de darle solución a esa fuerza axial, ¿no? 4.875. Entonces le digo, ok, ahí está, esa es la fuerza por compresión, me falta un poquito, ¿no? Me falta un poco. Entonces, ¿cómo se le hace? Pues mira,
ese es el ángulo. Aquí está sub 1. Y esta es, ¿verdad? Aquí está la fuerza y aquí hay un ángulo tita. Y mientras más grande sea ese tita, puedo apreciar de que mejora mi capacidad. Si yo le daría un poquito más de altura a ese encepado, de repente 210 o 220, este ángulo mejoraría, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Seguramente ya sería algo de 32, 33, algo así. Y con ello lo que mejora es la resistencia efectiva del hormigón en la biela. Y si mejora eso, pues el diseño ya me cumple. Comentando además que este ángulo está ya cerca al límite. Y lo hemos leído en el ACI y lo hemos leído en la monografía. Y dice, en la monografía dice 22 grados el mínimo. En el ACI 318-19 dice mínimo 25 grados. Y estamos a los 28 y es muy bajito el ángulo. Entonces, como comentario, considero yo de que esto de aquí, la altura del encepado, sus 2 metros, para esas cargas de solicitación, pues está siendo un poco bajo. De repente un poquito más, 210, de repente 220 y ya está, ¿no? 220 de altura. Y con ello, pues quedaría resuelto. Ahora, si no quieres aumentarle la altura, entonces aumentarle un poquito, colocarle unas barritas en esa dirección. Entonces ahí te está diciendo, mira, estás analizando la biela y te dice, ok, necesitas un poquito más de capacidad y en aquí te está diciendo, mira, si le colocas área de acero, unas 2 barritas o 3 barritas, ya lo tienes resuelto. Entonces tú le dices, ok, a ver, 3 barritas y ya está. Con 3 barritas está resuelto. ¿No? Entonces así es. Ya está. Ya está. Entonces, de esa manera, uno lo puede resolver, ¿no? Si necesita un poco más, entonces le subimos un poquito la alturita, porque este tita ya está al límite. Ya está al límite. De repente, 210 o 220 es suficiente. Muy bien, entonces con esos comentarios, pues listo, ¿no? Y luego en aquí dice, viendo en aquí lo que, la solución de aquí de de aquí de la bibliografía, también dice, mira, vamos a revisar el nodo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el nodo? El nodo es este, el nodo multicomprimido, el que está comprimido por todas las bielas, es este de aquí. Y dicen aquí, mira, las bielas están 1,7, 2,7, 3,7, 4,7 y 5,7 y 6,7, dice, confluyen en el punto en el que se produce la transmisión de la carga del fuste al elemento de la cimentación. Este nodo es un nodo multicomprimido, dice, en un estado triaxial de compresiones, por lo que la capacidad resistente del mismo adopta un valor de 0.30 del FCD. Claro, está multicomprimido y, por supuesto, no va a tener ningún inconveniente. Este valor resulta superior al valor de la capacidad resistente del hormigón que dimensiona el área de transmisión de la carga desde el fuste al pilote, por lo que no resulta necesaria la comprobación específica del citado nodo. En lo que respecta a los nodos inferiores, dice, con confluencia en las bielas de transmisión de cargas del fuste de los tirantes inferiores y con centro de gravedad en los pilotes, se lleva a cabo la comprobación de la biela más desfavorable, la más cargada, que de acuerdo a los resultados como este nodo se representa en la figura EC321, que se trata en un nodo en el que se incluye el tirante que resulta preciso anclar en él
la capacidad resistente a compresión del hormigón se limita al valor de 0.70 del FCD. Y aquí dice, ese axil de compresión es de 4.462.7. Y aquí te dan el esquemita, te dicen, ok, hay que verificarlo. ¿Cómo se calcula, en primer lugar, la compresión del hormigón? Como ya se ha tenido la ocasión de comprobar que phi sub b es igual a 27.27, por geometría dice a este valor, el ancho de este señor, de aquí, el ancho efectivo de esta biela, de esa biela, por trigonometría dice aquí un ancho en el pilar, hay un ángulo, hay un valor de R arriba y abajo. Sacamos con trigonometría y encontramos un ancho efectivo de 0.5747. El valor del FC1D es 0.70 del FCD, por lo tanto 0.70 por 30 por 10 elevado a la 3 kilonewton metro cuadrado sobre 1,50, tienes las 14.000 kilonewton metro cuadrado, la capacidad límite, el esfuerzo límite. Admitiendo la forma de la biela inferior vertical como se indica circular y la biela superior inclinada como cilíndrica, díptica, se tiene que, dice, B6D va a ser igual a 4B1 al cuadrado. Entonces tienes aquí la reacción, entonces lo que está comprobando es aquí, esta reacción, cuánto le comprime y si supera el esfuerzo ahí en el nodo, entonces ves en ahí y tienes 2.602 kilonewton metro cuadrado, que es menor al admisible, por lo tanto estás tranquilo. Luego analizas la biela y has encontrado el ancho efectivo, 3.14 por 0.25, que es un cuarto, 0.57, que es el ancho de ese ancho efectivo por el valor de la profundidad de el diámetro de la pila, estamos asumiendo de esa profundidad, el diámetro del pilote, corrijo, el diámetro del pilote. Entonces tienes 10.387 kilonewton metro cuadrado, que es menor, dice, al FC1D, por lo tanto cumple, ¿no? Y no tienes ningún inconveniente. Dicen aquí nosotros con el ASTO 2017, pues ahí falta un poquito y le hemos puesto unas barritas. Entonces, ahí está. Pero recomiendo yo subirle un poquito, 2.10, de repente con 2.10 ya está, ¿no? Con 2.10. Hay que mejorar un poquito ese ángulo, nada más. Porque también ya estamos en el límite. Entonces, mucho cuidado con los ángulos. A veces ese ángulo es muy pequeño y hay problema. Y recuerden que la monografía dice 22, el ACI dice 25. Entonces, hay que, esos son los mínimos. Hay que un poquito más allá de eso. Unos 30, 32 ya estaría bien. Muy bien. Como puede apreciarse, dicen aquí también para revisar el anclaje de la armadura, es que la armadura tiene que estar anclada, tiene que garantizar de que se vaya a embeber en el hormigón y vaya a desarrollar esa tensión de fluencia del acero, si no, de gana va a estar. Entonces, tiene que haber un anclaje para que la barra se ancle y trabaje. Entonces dice, es precisa la materialización del anclaje de las armaduras que se materializan el tirante, para lo cual se cuenta con una longitud LB. Esa es la longitud de anclaje, que es igual a m por phi al cuadrado. 13 por 3.2, que es en este caso la 32 milímetros, que sale aproximadamente 133 centímetros. Entonces hay que garantizar de que exista por lo menos 133 milímetros como mínimo en el encepado para que pueda trabajar esa armadura que estamos colocando. Como puede apreciarse, el vuelo de 50 centímetros planteado en el encepado permite este anclaje de las armaduras sin disposición de patilla. No se necesita doblez o la patilla, como lo llaman acá. Entonces, pues tranquilamente alcanza, ¿no? No hay problema.
Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Que estamos tranquilos, no tenemos prácticamente ningún inconveniente. Estamos tranquilos y los esfuerzos están cumplidos. Y ya está. Con ello, pues la revisión está realizada. Aquí está todo el detalle, cómo es la armadura, arriba, abajo, ¿verdad? Pero lo que estamos diseñando con el método son los tensores, ¿no? Los tensores. Y verificamos los esfuerzos en las bielas, ¿verdad? Y en los tirantes. Eso es lo que hacemos, ¿no? Verificar esfuerzos. Claro que sí. Eso es lo que hacemos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Como comentario, pues lo siguiente, ¿no? Como comentario lo siguiente. La estructura que acabamos de corroborar, de diseñar, es el encepado de un puente, ¿no? De un puente, por ejemplo, como este. Este es, por ejemplo, el modelo en CCI, Bridge, un encepado, 6 pilotes, ¿verdad? Y ahí está. Este modelo, pues vean que es un elemento muy importante, este encepado, y es rígido. Entonces, lo hemos hecho en aquí, lo hemos tratado únicamente a ese encepado, aquí en un modelo de bielas y tirantes. Y luego uno dice, ¿cómo le hago para revisar a detalle los esfuerzos? Entonces uno ahí dice, muy bien, ¿qué herramientas tenemos? Y tenemos en aquí el SAP 2000 con la parte de la modelación por elementos sólidos, ¿no? Entonces aquí está la estructura, está, ¿verdad? Ahí los elementos, ahí está el encepado. Entonces uno dice, ok, pues podremos ver esfuerzos. Claro que sí, se los puede apreciar, ¿verdad? En este modelo. Entonces, ya si uno quiere revisar esfuerzos de corte, ver qué cantidad de esfuerzos hay en los elementos, así a full detalle, recomiendo, ¿verdad?, hacer el modelo como elementos sólidos y poderlo revisar ahí. En nuestro campus virtual hay un curso dedicado a este tema de elementos sólidos, al cual, por supuesto, recomiendo para poder entender y aprender perfectamente el manejo de elementos sólidos. Ahora vamos a poder apreciar un poco ahí sus esfuerzos, los esfuerzos que se presentan, y también se lo puede interpolar, encontrar la cantidad de momentos en la dirección X, en la dirección Y, y encontrar el área de cero. También se puede, también se puede. Entonces, todo lo que hemos hecho, también en el método en aquí de bielas y tirantes, también uno lo puede revisar en aquí, puede corroborar, y no hay mejor diseño que estar avalado por varias metodologías, ¿no? Y pues poderlo utilizar un software, utilizar otro y empezarlo a pues comparar y estar seguros, ¿verdad?, del diseño, de la revisión que estamos haciendo. Muy bien, entonces esperamos ahí un momento mientras pues se realiza este análisis. Por supuesto, este modelo es pesado y toma pues su tiempito, hay que esperarle para que él ya lo pueda resolver. Entonces en este momento ya quedó resuelto y uno dice, muy bien, quiero ver los resultados. Entonces, queremos ver los resultados. Le digo, por ejemplo, por ahí, mostrame ahí el encepado, y ahí está, les muestro el encepado. Y uno dice, ok, aquí tengo los estados límites, hay momentos, por eso también dice en la dirección X, en la dirección Y. Entonces uno quiere ver los esfuerzos, entonces ahí tiene los esfuerzos, ¿no? Esfuerzos puramente en tracción,
¿no? En tracción de este encepado. Puramente en tracción. Ahí está, ¿no? Son los esfuerzos que están en tracción. Entonces, también se puede ver en la otra dirección, por ejemplo, en el plano, en este plano, puedes ver justamente en la pila, ¿verdad? Ahí. Estoy viendo en la pila, ¿no? Hasta ahí no llega pues el fuste, lo que está en la parte superior. Entonces uno dice, ok, quiero ver esfuerzos. Y tú le dices qué dirección de esfuerzo quieres ver. Entonces el programa pues te reportará los esfuerzos. Por ejemplo, esos son los esfuerzos en compresión, ¿no? Esos son los esfuerzos en compresión. Ahí está, ¿no? Los esfuerzos en compresión. Estoy viendo el S33. Entonces, alguno dirá, y quiero ver esfuerzos por corte. Ah, claro que sí. S13 o S12, según sea, pues la dirección, ya uno ve los esfuerzos cortantes y revisa la cantidad de refuerzo que se requiere por corte en estos elementos. Entonces, todo ello se lo puede hacer. Se lo puede hacer. Está ahí el software y está, ¿verdad?, las diferentes maneras de poder visualizar todos los esfuerzos, ¿verdad?, que hay dentro de estos elementos, ¿verdad? Voy a darle doble clic aquí para volver a la ventana. Y ahí está. ¿Verdad? Uno, por supuesto, puede revisar todos los elementos. Y uno también puede ver deformadas para cada uno de sus estados límites, en X, en Y, si es que hay momentos, ¿verdad? Entonces ya uno, por supuesto, lo va revisando. Por ejemplo, esa es la resistencia, porque hay un momento en X, seguramente va a ser un en Y, observen ahí cómo es el desplazamiento, ¿verdad? Y si quieres ver por la carga de la superestructura, también está. Quieres verlo por contorno, entonces también está. Quieres ver esfuerzos directamente en la deformación, también se puede. Hay varias, ¿verdad? Varias cosas que se pueden hacer en este tipo de elementos. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes quieren revisar esfuerzos? ¿Quieren revisar esfuerzos en el encepado? ¿Quieren revisar esfuerzos? ¿Cuánto de refuerzo por corte se necesita? ¿Y en qué parte? Pues se lo puede hacer. Las herramientas, la herramienta, el SAT 2000, tú le dices, mira, interpolame los esfuerzos que hay en esa dirección, lo interpola. Interpolame los esfuerzos que hay en esta dirección y también te puede entregar el momento en esa dirección. Entonces, son muchas las aplicaciones que se puede hacer. Entonces, como comentario, les dejo ahí está la herramienta que también les puede servir para este tipo de análisis, ¿no? Entonces, ¿se puede ver esfuerzo por corte? Claro que sí. ¿Y en el método de bielas y tirantes puedo ver esfuerzo por corte? No, porque solamente en aquí lo que vamos a resumir ya el método de bielas y tirantes. El método de bielas y tirantes nos sirve solamente para encontrar el área de acero en los tensores. El área de acero en los tensores. Para eso nos sirve. Entonces, ¿cómo diseñaría yo un encepado de puente? Hago pues mi modelo de bielas y tirantes y diseño el área de sus tensores. Luego voy al SAT 2000 y digo, ok, me haré el modelito sólido tridimensional y verifico esta cantidad de área de acero requerida en este modelo de bielas y tirantes. Y ya está. Es una corroboración de lo que acabamos de hacer. Muy bien. Luego reviso, por supuesto, los esfuerzos. El método me dice que hay que revisar esfuerzos, tanto en las bielas como en los nodos. Revisamos, ¿verdad? Luego uno dice, ok, quiero diseñar
El refuerzo por corte, ¿cómo lo hago? Sólidos 3D. Sólidos SAP 2000 para refuerzo por corte. Quiero ver refuerzo por corte, calcular o ver si es que hay algunos sectores que están muy solicitados a corte. Lo vemos ahí, SAP 2000, ¿verdad? Refuerzo por corte. Con esto ya lo tengo listo. Quedó revisado y diseñado ese encepado, que reitero que es un elemento crítico. Imagínese usted el puente y le viene un sismo ahí y esto clarito, lo que va a estar sometido a grandes esfuerzos de corte, esto va a ser aquí. Esos bordes son críticos ahí y además la flexión. Entonces ese encepado es crítico. Es crítico. Hay que darle su atención necesaria. ¿Verdad? Hay que darle su atención necesaria. Es crítico este elemento. Es crítico. Entonces, lo hago la revisión de esa manera. Bielas y tirantes, área de acero en los tensores, con sólidos en el SAP 2000, verifico pues el refuerzo que he encontrado y además el refuerzo por corte que necesita. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahí está. Ahí está. Y en el campus virtual hay todo un curso que está dedicado precisamente al tratado de estos elementos. ¿Verdad? Entonces, pues lo pueden revisar ahí en el campus virtual. Ahí está un curso disponible para que lo puedan aprender perfectamente cómo se utiliza esta metodología de sólidos 3D. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, el método de bielas y tirantes no debe de sustituirse por este método de sólidos, sino que van de la mano. Van de la mano. Con el método de bielas y tirantes, diseño el área de acero en los tensores. Con sólidos, encuentro y verifico los refuerzos y además, pues, veo dónde se requiere refuerzo por corte y pues los analizo y dimensiono el refuerzo por corte. Eso es lo que se hace. Pero ninguno de los dos sustituye al otro. Van de la mano estas dos metodologías para diseñar elementos como estos. Elementos gruesos, macizos, de gran volumen. ¿Verdad? Claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a quedar en este momento con la clase. Pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta la próxima.